Can Yaman ha soltado la bomba. Y no es sobre una nueva serie, nada de eso. Es sobre Demet Özdemir. Prepárense porque esto sí que es salseo del bueno. A ver, ustedes saben que la relación de Can y Demet siempre fue un tema candente, ¿verdad? Siempre hay entre dimes y diretes que si sí, que si no, que si rompieron, que si volvieron. Un lío monumental. Pero ahora Can Yaman, en una de esas entrevistas que nos deja con la mandíbula por los suelos, ha dicho algo de Demet que, madre mía. Para ser honestos, cuando uno escucha el nombre de Can Yaman, se espera drama, se espera acción, se esperan esas miradas que derriten hasta el más frío. Pero de ahí a hablar así de Demet, uff. No es que la haya criticado para nada. Al contrario. Lo que dijo es más bien una revelación. Como si de repente viera la luz y dijera, así es Demet realmente. Muchos decían que su relación era solo fachada, que era para la prensa, que buscaban fama. Lo típico que se rumorea siempre de las parejas famosas. Pero Can con esas palabras parece que está diciendo, no señores, Demet tiene esto que no ven ustedes. Y vaya si lo dijo con convicción. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can ha madurado, ¿entienden? Ha pasado tiempo, ha tenido otras experiencias, y ahora ve a Demet desde otra perspectiva. Ya no es la chica de la serie con la que compartía pantalla y miradas intensas. Ahora, después de todo lo que ha vivido, de la fama que ha alcanzado, de los proyectos internacionales, él la ve de otra manera. Y lo más impactante es cómo lo describió. No fue un simple, es una gran actriz, o es una buena persona. No. Fue algo más profundo. Habló de su asterisco fuerza interior, de su asterisco independencia, de cómo ella asterisco se maneja sola en este mundo loco del espectáculo. Y sí, también mencionó su asterisco talento, claro, pero con un énfasis diferente, como si reconociera que Demet tiene una chispa especial, algo que la hace única, incluso para él, que ha trabajado con tantas. A ver, piensen ustedes. Can Yaman no es de pelos en la lengua. Si dice algo así, es porque realmente lo siente. Y que lo diga ahora, después de todo lo que pasó entre ellos, es muy significativo. Podría ser que esté reconociendo que subestimó a Demet en su momento, o que simplemente ahora, con la cabeza más fría, aprecia sus cualidades de una forma que antes no podía. Muchos se preguntan si esto significa que hay una reconciliación a la vista. Yo sinceramente no me atrevería a decirlo. Can está enfocadísimo en su carrera internacional, y Demet también está en un momento cumbre. Pero lo que sí está claro es que Can Özdemir ya no la ve como su ex o la actriz de Erkencikus. La ve como una mujer fuerte e independiente con un talento que él admira y respeta. Y eso, para ser honestos, es algo que muchos admiramos de Demet, ¿no? Siempre ha sido un referente, una mujer que ha luchado por su lugar en la industria. Y que Can, que ha estado tan cerca de ella, ahora lo reconozca públicamente, le da otro valor a todo. Es como si dijera, entiendo ahora lo especial que eres, Demet. ¿Se imaginan el revuelo si ellos volvieran? Sería la noticia del año. Pero más allá de eso, lo que Can ha revelado es la imagen de una Demet Özdemir que es mucho más de lo que muchos creían. Una mujer que se ha labrado su propio camino, que tiene una personalidad arrolladora y un talento que no pasa desapercibido para nadie, ni siquiera para sus ex. Es una revelación que te hace pensar. ¿Cuánto conocemos realmente a las personas que vemos en la pantalla? A veces la imagen pública dista mucho de la realidad, y Can Yaman parece que ha tenido una epifanía sobre Demet. Y ahora la pregunta del millón para ustedes, ¿creéis que estas palabras de Can Yaman son una simple admiración o creéis que hay algo más detrás, quizás un arrepentimiento o la puerta abierta a algo? Os leo en los comentarios.